devocional este día. Y mientras escuchaba a Edwin hablar y pensaba en mi madre, tener a la madre viva es una enorme bendición. Pero tener a la madre viva, a una madre viva y además cristiana, es una bendición aún mayor. Porque está la convicción de que esa relación tan especial nunca se interrumpirá. Nunca. Porque está la esperanza para más allá de la muerte. En mantener esa relación con la persona que te trajo a este mundo. Ya no ahora como madre, o ya no después como madre e hijos, sino como hermanos e hijos de un mismo Padre. Hoy quiero hablar a las madres y hemos elegido el pasaje de Génesis 21, donde tuvimos la lectura devocional. Más bien vamos a emplear la historia de una madre para hablar de la fidelidad del Dios de esa madre. Y es Génesis 21, del 1 al 7, donde dice la palabra: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. El mensaje de hoy lo hemos titulado Madre a los 90 años. El milagro de la fidelidad de Dios. Señor, gracias. Gracias por tener tu bendita palabra. Gracias por poder ver en ella historias como la de Sara. Gracias porque nos recuerda cuán fiel eres, Señor. Cuán poderoso. Ayuda a que nuestra fe cada día sea más firme, más fuerte, al reconocer tu grandeza, tu misericordia y sobre todo tu fidelidad. Ayúdanos a exponer ahora esta tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, si yo le preguntara: ¿ha usted incumplido alguna vez una promesa? Yo creo que a todos nos ha pasado. Han habido personas que han quedado mal con nosotros y también nosotros hemos quedado mal con algunas personas al incumplir una palabra que empeñamos. A todos nos ha pasado. Las promesas rotas son tan, pero tan comunes que nos sorprendemos cuando alguien realmente cumple. La lista de casos en las cortes está rebosando, llena de demandas por lo que se llama contratos incumplidos. Es un alma ciertamente rara, aquella que da su palabra y la cumple. Especialmente cuando no hay un contrato escrito que haga que la cumpla, que haga que sean honestos. Gente que cumple sus promesas, tesoros extraños, de verdad. Yo me siento agradecido al reconocer esto y sobre todo por pensar en el Dios que hemos conocido. El Dios que se nos ha revelado en la Biblia es un Dios fiel que cumple sus promesas. Sabemos que podemos confiar en Él.
porque es veraz. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 33, estas palabras. Juan 3, 33, dice la Biblia: el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Dios es veraz. La Biblia dice en el libro de Números, en el capítulo 23, en el verso 19, estas palabras: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestra existencia está marcada por la deshonestidad, las mentiras, el engaño, los estafadores. Estos son tiempos donde prácticamente la confianza en otros ha desaparecido, y con razón. Pero nuestro Dios no es así. Por eso dice la Biblia: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. No podemos vivir sin confiar en nadie, pero hay que tener mucho cuidado sobre o a quién le otorgamos ese nivel de confianza, recordando siempre lo que dice la Biblia: es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Dios no puede mentir, Él es veraz. Es parte de la identidad divina. Él es verdad. Él es la verdad. Dios no puede violar su propio carácter, su propia naturaleza. A veces decimos que Dios es todopoderoso y definimos ese atributo de Dios como que Dios puede hacerlo todo. Pero no es eso lo que significa que Dios es todopoderoso. Hay cosas que Dios no puede hacer. Entonces, todopoderoso significa que Dios puede hacer todo lo que esté conforme a su carácter. ¿Qué cosas Dios no puede hacer? Ya lo leímos. Dios no puede pecar. Dios no puede mentir. Porque Dios es fiel, santo. Y su palabra, su gloriosa palabra, está rebosando de grandes y maravillosas promesas. ¿Las conoces? Mejor aún, ¿las crees? A diferencia de otros tipos de creencia y de fe, la fe cristiana es fe en el Dios verdadero, fiel, que jamás incumple su palabra. Así que cuando Dios hace una promesa, usted puede apostar su vida a que Dios la cumplirá. Hace años alguien contó que la Biblia tiene 7,474 promesas. Realmente no puedo verificar ese número. Le voy a dar la tarea al hermano Cecilio para que la verifique. Pero asumiendo que este número sea cierto, con 66 libros en la Biblia, eso asciende a un promedio de 113 promesas por libro. ¡Glorioso! ¿Se han puesto a pensar en qué enorme tesoro tenemos en la Biblia? Algunas de las promesas de la Biblia no se han cumplido. Sin embargo, ya que sabemos quién es Dios, ya que vemos cómo es su carácter, su fidelidad en cumplir su palabra, podemos tener la absoluta seguridad de que va a cumplir lo que ha prometido con relación al futuro. Hoy quiero invitarles en una historia a reflexionar en una historia antigua. Es una historia que contiene parte de la trayectoria de fe de Abraham con Dios. Pero me gustaría enfocarme específicamente en su esposa.
en Sara, una anciana que a los 90 años se convirtió en madre. Vemos que Abraham rió, Sara también, pero honestamente cualquiera que escuche esto, se le escaparía una sonrisa. Yo no sé si aquí habrá alguna hermana que tenga 90 años o que se haya pasado de 90. Yo sé que hay muchas que están cerca. Pero imagínese con esa edad trayendo un hijo al mundo. Pero ocurrió. Fue un milagro. Dios prometió que iba a pasar y ocurrió en su tiempo. Porque Dios no solo tiene su plan y su voluntad, también tiene un tiempo para llevarlo a cabo. En el tiempo de Dios, Abraham y Sara recibieron el cumplimiento de la promesa. Sara, con 90 años, dio a luz un hijo y le pusieron por nombre Isaac, que quiere decir, él ríe. Años antes, cuando Dios le había dicho a Abraham, Sara tu mujer dará a luz un hijo, en Génesis 19, 17, 19, dice la palabra en Génesis 17, 17, que Abraham se rió por dentro. Dice la Biblia, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Ahora cuando Dios llega otra vez para anunciar en Génesis 18, del 10 al 12, entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos. Y cuando la Biblia dice que alguien es viejo, es porque lo es. Allí estaba la viejita oyendo la noticia detrás de en la puerta, escuchando a la puerta de la tienda. Y Abraham y Sara eran viejos y además dice, de edad avanzada, lo voy a decir en otras palabras, eran bien viejos. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Estos detalles tienen la intención divina de que tú y yo reflexionemos en lo imposible de la situación. Dice la palabra, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Rió de incredulidad. Ni ella ni Abraham podían imaginar que darían a luz un hijo, que traerían un hijo al mundo y que Sara llegaría a amamantar a su propio bebé a esa edad. La verdad es que solo cualquiera que escuche que Sara se convierta en madre a los 90 años, vaya, habría sido difícil evitar una sonrisa. Pero cuando Dios lo dice, va a ocurrir. Jamás lo dude. Dios es Dios. Logró cumplir lo imposible. La risita de incredulidad de Sara entonces se convierte en una risa de gozo, en una risa de placer, en una risa de alabanza. Lograron entonces comprender de una manera más profunda el significado de Isaac, del nombre Isaac. Génesis 21 dice la Biblia en el 4 al 7, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo.
Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. En este momento Abraham había llegado a ser una figura conocida, alguien famoso. Recuerden que recientemente había derrotado a Kedorlaomer. La noticia de este nacimiento inusual se esparciría por todo el territorio. Y con mucha gente desocupada, sin teléfonos celulares, sin internet, sin Facebook, no había otra cosa que el chisme para entretenerse. Y allí pasaban la noticia. Pero también estaba el testimonio de las promesas de Dios y los detalles de su pacto con Abraham. Eso también se esparciría. Abraham, un hombre con un corazón obediente, circuncidó a su hijo. Dice la Biblia que lo hizo a los 8 días de nacido, al 8º día. Mucho después que estos ancianos habían perdido la esperanza de experimentar ese gozo, tenían su propio hijo en sus manos. ¡Qué maravilla! Por eso cuando yo leo historias como esta, doy gracias a Dios por la maternidad, la paternidad. Y vivo cada día más convencido que los hijos dados a creyentes en Cristo son una bendición de Dios. Es un desafío, sin lugar a duda, en estos tiempos, más grande todavía. Pero vale la pena, vale la pena. Ahora, yo quiero que mantengamos en nuestra mente esta historia. Vamos a exprimirla. Vamos a sacarle el zumo divino para nosotros. Y lo primero que haremos es ver 3 verdades en cuanto a las promesas de Dios. 3 verdades en cuanto a las promesas de Dios. Primera verdad, Dios no tiene prisa. Él es paciente. Acuérdense que cada vez que nosotros vemos los acontecimientos, los estamos mirando desde una perspectiva limitada, la perspectiva limitada del tiempo. Ese tiempo que nos envuelve. Ese tiempo que drena nuestras energías, ese tiempo que nos mantiene andando por el carril rápido al punto que queremos las cosas y las queremos ya. Hoy todo es instantáneo. Hoy todo es rápido, comida rápida, todo es rápido. Sin embargo, Dios no está limitado por el tiempo. Dios no está limitado por la perspectiva humana en manera alguna. Y aunque nos apresuramos, porque no queremos llegar tarde a algo, Dios no tiene que apurarse. Él mantiene un control total del tiempo. Honestamente, a todas las personas que conozco, que he conocido y creo que conoceré, siempre están esperando algo. Es parte de nuestra naturaleza humana. Algunos esperan respuesta a una oración. Otros esperan que ese anhelado sueño llegue a cumplirse. La gente que ha crecido profundamente en su relación con Dios aprende a esperar en Él en lugar de preocuparse. Porque saben quién es Dios. Saben que Dios cumple sus promesas. Por lo tanto, este tipo de personas no preguntan si va a cumplir Dios lo que dijo. La pregunta a veces es, ¿cuándo? La Biblia dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 12, verso 25, queremos leer la palabra, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré. Dice Jehová el Señor. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 33, lo siguiente. Lucas 21, 33, el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras. Dios no tiene prisa. Recuerde eso. En medio de su estilo de vida alocado, Dios no tiene prisa. Y por cierto, nuestras quejas y reclamos no van a cambiar la agenda de Dios. Segunda verdad en cuanto a las promesas que encontramos en esta historia, Dios jamás olvida una promesa. A veces la gente olvida lo que dice. Y de hecho, algunas personas que creen que la mentira es algo esencial en las relaciones humanas y en consecuencia se han vuelto unos mentirosos, se olvidan que con el peso de la edad van a pasar de ser mentirosos a mentirosos ridículos. ¿Por qué? Porque cuando dicen una mentira, se les olvidó lo que dijeron. Y segundo, se le olvidó a quien se lo dijeron. El mejor remedio para no hacer el ridículo y para glorificar a Dios, diga la verdad. Dígala siempre. No va a tener que acordarse de lo que dijo, ni cuándo, ni a quién, porque siempre va a decir lo mismo. A diferencia de nosotros, la memoria de Dios no se desvanece. Dios dije que no está limitado por el tiempo. Es más, aún antes que Dios pronuncie sus palabras, su plan soberano se va cumpliendo en el momento preciso. Les voy a dar un ejemplo muy conocido porque me han oído hablar muchas veces de este texto. La primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, del 16 al 18, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es una promesa que Dios va a cumplir. ¿La ha cumplido? No. Está en el futuro. ¿Será un futuro inmediato o lejano? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos que va a ocurrir cuando llegue a este capítulo, no se vuelva indiferente. No dude ni por un segundo que un día esto será una realidad. En consecuencia, pregúntese a sí mismo si está preparado para cuando ocurra. Acuérdense que Dios no dispone los acontecimientos mundiales frenéticamente, esperando poner todo en su lugar antes que el tiempo se acabe o antes que Satanás se le adelante. Ese no es nuestro Dios. Ya Él tiene un tiempo que nadie más conoce, donde va a cumplir la promesa de su regreso. Dios no olvida sus promesas. En tercer lugar, las promesas de Dios están vinculadas a un contexto. Por eso usar la Biblia fuera de contexto es convertir el texto en un pretexto. Cuando leemos una promesa, tenemos que hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿a quién Dios le está hablando? ¿En qué contexto o en qué circunstancia habló Dios? ¿A quién? ¿A quién le hizo específicamente la promesa? Tercero, ¿es una promesa universal, quiero decir, para todos, o a una persona o a un grupo específico? He aquí algunas promesas para todos. Mateo 11, 28. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es para todos. Juan capítulo 3,
verso 36, dice la palabra del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra, Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Podemos reclamar estas tres maravillosas promesas. Se aplican a todo tipo de personas, creyentes y no creyentes, en todas partes, a lo largo de todo el tiempo. Ahora, las promesas personales, por otro lado, fueron hechas a una audiencia específica. Le voy a dar algunos ejemplos. Bueno, aquí el caso de la historia de Sara y Abraham, pero veamos otros. Éxodo 3, 17. La Biblia nos dice lo siguiente, Éxodo 3, 17. Yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¿A quién está hablando? A Israel. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, verso 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 16, dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. A David. Otra promesa personal, Génesis capítulo 15, verso 5. La palabra de Dios nos pone otro ejemplo. Dice la Biblia: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Le dijo: así será. Hermano, estas promesas no las podemos aplicar a nosotros. Usted no la puede aplicar a su vida, ni yo tampoco. Dios hizo una promesa a los descendientes de Abraham que vivían bajo el gobierno opresor de Egipto. Esa fue la primera. La segunda promesa que leímos fue de Dios para el rey David, asegurándole que ninguna otra dinastía contaría con la bendición de Dios para gobernar a Israel, y que el Mesías, que vendría de su simiente, de su descendencia, reinaría finalmente como rey. La tercera promesa fue para Abraham y Sara. Nadie más. Imagínense que usted al final lograra casarse, si está soltero, ¿verdad? Cuando ya prácticamente perdió toda esperanza, a los 60, 70 años, encuentra su media naranja o su medio limón. No sé cómo. Y se casa. Usted no puede llegar a su esposa un día, ya madurita, y decirle: cariño, no hay ningún problema. No importa que tú tengas 68 años y yo 74. Mira, amor, lo que dice la Biblia. Tendrás un hijo en tu vejez. Eso es tomar una declaración totalmente fuera de contexto. Es un acto de insensatez e ignorancia. Otro asunto relacionado con las promesas, que muchas de ellas incluyen ciertas condiciones. Se pueden clasificar en promesas incondicionales y promesas condicionales. Por ejemplo, en Juan 5:24, quiero ir al texto de Juan, capítulo 5, verso 24, Juan 5:24, leemos estas palabras: de cierto te digo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Es una promesa condicional que dice, bueno, que el que oye, preste atención a ese detalle. Una persona nunca podrá ser salva si no oye. Y para que oiga hay que hablar. Dios abrió el corazón de Lidia, pero dice que antes Lidia estaba aquí, oyendo. Voy a parafrasearle este versículo de Juan 5:24. Es como si dijera, si escuchas mis mensajes y crees en mí, en Dios, quien me envió, entonces tendrás vida eterna. Esto es condicional. Hay que cumplir su parte y Dios cumplirá la suya. Pero también hay promesas incondicionales, donde Dios no espera nada en absoluto de la persona. Y debido a que Dios no tiene prisa, Él no tuvo problema para esperar un cuarto de siglo para que Abraham y Sara llegaran a concebir. El tiempo de Dios siempre es el mejor, es perfecto. Yo creo que sí, que Abraham no habría estado realmente listo, ni un momento antes ni un momento después. Dios estableció un pacto con él. Ese pacto incluía una estrategia amplia y predeterminada por medio de la cual Dios llegaría a alcanzar al mundo. Eso implicaba que Dios iba a darle descendientes a Abraham. Implicaba además que iba a multiplicar en gran manera esos descendientes, al punto de llegar a convertirla en una nación. Dios le iba a bendecir con provisión, protección. Luego los iba a establecer en la tierra de la promesa. Mientras que Abraham era un hombre que necesitaba madurar espiritualmente, por lo que Dios esperó. Dios no se rinde, no se rindió con Abraham ni se rendirá contigo. Esperó y no olvidó. Abraham y Sara no tenían absolutamente ninguna razón para dudar. Sin embargo, humanamente sí llegaron a hacerlo y lo hicieron a menudo. Abraham, por ejemplo, dudó de la provisión de Dios en un punto de su vida y corrió a Egipto. Él y su esposa dudaron de los detalles de la promesa de Dios, por lo que se adelantaron y concibieron un hijo por medio de Agar. Y hasta el día de hoy se ven las consecuencias. Debido a que Dios había hecho una promesa específicamente a Abraham y a Sara, ellos podían contar con su cumplimiento. Regresamos a Génesis 21 y quiero leer nuevamente el verso 1 y verso 2. Visitó Jehová a Sara. Y dice aquí, como había dicho. E hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Si Dios habla, va a ocurrir. Ahora, si habla un payaso llamado apóstol, o profeta, o como quiera autodenominarse, no va a cumplirse lo que dice. Son engañadores, mentirosos, estafadores, ladrones, que explotan a las mentes ignorantes para sacar provecho. ¿Y con qué osadía dicen hablar en nombre de Dios? No, el Señor me dio un sueño y va a pasar esto. Sueños demoníacos que rayan en lo ridículo y en asuntos tan triviales como que va a ganar un equipo de fútbol. Dios me lo dijo. ¿De verdad? ¿Cómo es que la gente hoy está dispuesta a creer semejantes estupideces? Porque no conocen a Dios. Y no conocen a Dios porque no conocen su palabra. Usted no va a conocer a Dios mirando a las nubes, encerrado en su cuarto pidiéndole que se le aparezca. La única forma que tiene para conocer a Dios es abriendo el libro de Él.
y orando y diciendo, Señor, ayúdame a conocerte más. Y cuando lo hagas, Dios contestará tu oración. ¿Y sabes qué? Aprenderás a oír la voz del pastor. Y no podrá venir un salteador y un ladrón para engañarte. No podrá. Pero ¿saben qué? Los miles, los casi millones de gentes, bueno, en sentido general son millones, que oyen a estos mentirosos, son evidencia absoluta de que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Si Dios dice algo, miren, estos versos lo dice, Él dijo y ocurrió. Esto ocurrió, como dice la Biblia en el verso 2, en el tiempo que Dios le había dicho. No importa que Sara tuviera 90 años, no importa que Abraham tuviera 100. Nada ocurre fuera del plan de Dios. Él tiene el poder y la voluntad para llevarlo a cabo. Ahora, cuando yo hablo del plan divino, muchas veces me estoy refiriendo al plan de Dios para nosotros, como ocurrió en el caso de Abraham y Sara. Hoy, a diferencia de Abraham y Sara, tenemos la Biblia. La voluntad de Dios está clara. Está compuesta por principios y mandatos. Los mandatos son verdades absolutas que no admiten discusión. Los principios son aplicables a diferentes aspectos de nuestra vida, pero nos revelan la voluntad de Dios. Pero ahora hay algo que yo suelo llamar el plan de Dios, que tiene que ver con tu vida y la mía. Aspectos personales como con quién me voy a casar, cuántos hijos voy a tener, dónde voy a trabajar, qué tipo de suegra tendré. Yo creo que Dios tiene que ver en todo eso. Y creo que la soberanía de Dios también tiene que ver en todo eso. Pero hay personas que luchan con esto. No les gusta esto. ¿Por qué? Porque esto les hace sentir poco importantes. Aquí el importante era Dios, no Abraham ni Sara. En el plan de Dios para tu vida, el importante es Él, no tú. Por eso quiero tomarme unos minutos para escarbar en este asunto del plan divino. Algunos principios que quiero dejarles. Primero, el control soberano de Dios no necesariamente invalida ni pasa por encima de nuestra capacidad para decidir o determinar nuestro propio futuro. O sea, Dios no va a anular nuestra capacidad para tomar decisiones, pero Dios tiene un plan. Tiene un plan con tu vida, tiene un plan con la mía. Es sabio cuando vamos a Él y le decimos, Señor, guíame. ¿Cómo me puedes guiar, Señor? Bueno, primero, tomando su palabra, aplicando algunos principios. Segundo, pidiendo consejo a personas espirituales. Tercero, experimentando la paz como resultado del Espíritu. Esa paz que llegará a nuestra vida si andamos tomando decisiones conforme a su voluntad. Cuarto, las puertas que se abren y las puertas que se cierran. Pero Dios es soberano en todo. Dios está inmiscuido en tu vida y en la mía. Ahora, eso no quiere decir que tú y yo somos simplemente máquinas, robots, que solo tenemos que seguir un programa. Ahora, ¿cómo logro ilustrarle esto? Hay una historia muy interesante, o una ilustración muy interesante, de un hombre llamado A.W. Tozer. Y en uno de sus libros, él cuenta esta fascinante analogía. Y la verdad no he encontrado mejor ilustración para explicar este asunto. Imagínese que usted es una persona que no le teme al mar y decide sacar boleto en un barco que sale de Nueva York con destino a Liverpool, Inglaterra. El barco va a llevar una cantidad de pasajeros, son unos 1000 pasajeros. Ellos van a hacer una travesía agradable y fácil. Disfrutarán el viaje.
Alguien a bordo, generalmente el capitán, alguien que tiene la autoridad, con unos papeles que dicen, usted tiene que llevar este barco al puerto de Liverpool. Después de salir de Nueva York y de decir adiós con la mano a la gente que está en la orilla, su siguiente parada va a ser en Liverpool. Listo. Usted está en el océano. El barco salió. Va perdiendo de vista la estatua de la libertad. Están afuera, están navegando por todo el océano. ¿Qué hacen? ¿Están todos encadenados con el capitán caminando por ahí con un garrote para mantenerlos a raya? No. El barco está formidablemente preparado para hacerle su estancia más cómoda. O sea, ahí hay una cancha de tenis, hay una piscina, hay un lugar por donde caminar, usted puede escuchar música. Los pasajeros tienen toda libertad de desplazarse como quieran por la cubierta del barco, pero no tienen la libertad de cambiar el curso de ese barco. El barco se dirige a Liverpool. Imagínense, ese barco tripulado no por un capitán humano, sino por el mismo Dios. O sea, la capacidad de alterar el curso de la embarcación es menor todavía. Sin importar lo que hagan, ese barco salió de Nueva York y va a llegar a Liverpool. Nadie puede cambiar eso. Aún así, son perfectamente libres dentro de los confines de ese barco. Eso nos ilustra lo que significa el plan soberano de Dios. Pero hay un problema con eso. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que somos los importantes. Somos totalmente autónomos y esa autonomía se valora demasiado. En efecto, eso es uno de los dones que Dios nos dio cuando creó a Adán y Eva en el principio. Les dio la opción de obedecer y desobedecer sin ningún tipo de coerción por parte de Dios. Pero la autonomía no es lo que nos hace especiales. Usted y yo somos extraordinarios como parte de la humanidad porque fuimos creados a imagen de Dios. Y cuando Adán y Eva ejercieron esa autonomía, sin tomar en cuenta a Dios y en consecuencia le desobedecen, llegaron a ser menos semejantes a Él y por lo tanto menos humanos. De muchas maneras perdieron su original y completo libre albedrío a convertirse en esclavos del pecado. Todas las decisiones que las personas hoy toman están predispuestas por una naturaleza inclinada al mal. Desde entonces las personas han hecho lo que les parece correcto, pero esa libertad quedó viciada, esclava, siguiendo un programa que su naturaleza caída estableció para ellos. Ahora, esto no quiere decir que el hombre está totalmente incapacitado para tomar decisiones. ¿Saben por qué? Porque la Biblia, cada vez que habla de las decisiones humanas, nos hace responsables. Desde la primera y más importante, que es creer. Si no crees, serás condenado. Pero el hecho es que tenemos mucha más libertad en el plan de Dios de la que tendremos jamás como esclavos y muertos en el pecado. Así que a mí, al menos a mí, me consuela profundamente saber que Dios cuidó y planificó esmeradamente mi futuro y cubrió cada detalle. Gracias, Señor. Gracias. Y tercero, nuestro deseo de autonomía es puro egoísmo. ¿Cuánta gente hoy no se cree que es el centro del universo? Viven enamorados de sí mismos. Y hablan de ellos, de sus derechos. Se repiten una y otra vez, trabajé por lo que tengo. ¿Y qué de mi derecho a elegir? Miren, ser maduro es llegar a comprender que no se trata
de ti ni de mí. Somos apenas una pequeña mota que vive en una mota más grande, que flota en un universo demasiado grande como para que nuestra mente humana logre concebirlo. Crecemos cuando vemos el plan de Dios no como algo que menoscaba la humanidad que Dios nos dio, quitándonos nuestra capacidad de elegir, sino como un medio por el cual somos restaurados a la verdadera libertad. Dios fue fiel con Abraham. Dios fue fiel con Sara. Esa fidelidad fue un milagro de Dios. ¿Y usted? ¿Qué está esperando? Madre que me has estado escuchando pacientemente, ¿por qué estás orando y por qué estás esperando? Tal vez has estado orando mucho tiempo por la vida de tu hijo o de tu hija. ¿Quieres que ambos lleguen a conocer a Jesucristo? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabes que es la voluntad de Dios que las personas se conviertan? Pero eso no significa que lo harán. Porque antes cada ser humano tiene que oír. Segundo, tiene que arrepentirse y creer. Pero para que oigan, tú tienes que hablar. No descansando en tu capacidad comunicativa o en tu carisma, sino en el poder de Dios para abrir ese corazón. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás anhelando? Sabes que Dios te ha hecho una promesa, pero aún no la ha cumplido. Quiero terminar dejándote 3 consejos. Primero, recuerda. Segundo, olvida. Y tercero, pide. Primero, recuerda. Recuerda que nunca Dios llega tarde. Lo hace a su tiempo. Dice la Biblia que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, cuando Dios nos dé lo que hemos estado deseando, vamos a aprender que ningún tiempo antes y ningún tiempo después habría sido el correcto. El tiempo de Dios. Recuerda eso. Segundo, olvídate. Pero me dijo que me acordara y ahora me dice que me olvide. Sí, acuérdate de que Dios nunca llega tarde. Olvídate de tu propio calendario y de tus planes. Échalos a un lado. Ninguno de nosotros tiene control del futuro, ni siquiera de lo que va a ocurrir en las próximas horas. Solo lo que hacemos es planificar, pronosticar algunas cosas y la mayoría de las veces nuestros pronósticos están totalmente equivocados. Por eso no se aferre a las cosas. Esté preparado para encontrarse con su Creador en cualquier momento. Por eso confía en Él. Anda en fe. Reconócelo en todos tus caminos, dice la Biblia, y no te apoyes en tu propia prudencia. No des un paso si Dios no está contigo. No es una garantía de que las cosas van a salir como esperas, ni tampoco que van a ser buenas según tu enfoque limitado en el aquí y en el ahora. Es la seguridad de que tu vida descansa en el Dios del universo y que lo que llegue a ti es porque Él lo permitió. Y sobre todo, Él no va a dejarte en medio del problema. Él estará contigo y eso es más que suficiente. Olvídate de tus propios planes. Recuerda la fidelidad, recuerda que nunca Dios llega tarde. Y tercero, pide. ¿Pedir qué, pastor? Fortaleza y sabiduría. Necesitamos la ayuda divina día a día. Sin Él no podemos. Yo no sé cómo la gente puede vivir sin Dios. No lo sé. No lo sé. No lo sé cómo alguien puede decir que ama a Dios y no piensa en Él. No lo incluye en sus decisiones. Oh, qué manera más necia de vivir.
En un segundo todo va a cambiar para ti. Y Dios suele recordarnos cuán frágiles somos. Y la gran lección, no, tú no eres el importante. Tú no eres quien manda aquí. El jefe soy yo. Eres mi siervo. Yo soy el soberano. Necesitamos todos los días pedirle su ayuda. Señor, yo no puedo, desconozco los detalles, no sé qué va a ocurrir. Pero guíame, Padre amado, guíame, ábreme puertas, dame sabiduría. Y hermano, si usted ora de esa manera, Dios lo hará. Cuando Sara quitó los ojos de Dios, llevó a su marido a cometer errores. No se desapegue de Dios. Aférrese a Él con todas las fuerzas. Descanse en su cuidado y en su sabiduría. Clame todos los días para que Él obre. Sé lo suficientemente honesto para decir: yo no puedo manejar esta situación, Señor. A veces queremos que la gente cambie. Y lo peor, que queremos que nosotros mismos seamos los que los cambiemos. No podemos. Por eso necesitamos a Dios. Lo necesitamos para ver los cambios que hacen falta en mi vida y en la vida de otros. Lo necesitamos para que Dios abra las puertas que no han podido ser abiertas o cierre aquellas que están abiertas pero no conviene. Dios es real. Hable con Él. Él cumple sus promesas. Por eso estamos aquí. Porque Él cumplió la promesa de la salvación. Y un día Él envió a su Hijo. Hoy somos salvos porque Dios es fiel. Hoy conocemos a Jesucristo porque Él envió a su Hijo a morir tal como lo dijo. Y Él mismo dijo: si te arrepientes y crees, tienes vida eterna. Pero si no, estás condenado. Y créanme, hermanos, el Señor nos dice la verdad con amor, pero dice la verdad. ¿Tienes tú a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Si no lo has hecho, este es el momento. Pídele perdón a Dios. Reconcíliate con Él. Deja que Él forme parte de tu vida y de verdad sea tu Señor y Salvador. Recuerda, Dios es fiel. Que el Señor nos bendiga.